Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo. No va a ser fácil, nos va a costar. Muy bien, y le costó y mucho, allí lo adelantaba durante un acto de campaña el expresidente de la Nación, Raúl Alfonsín, en el Estadio Ferrocarril Oeste. Así comenzamos esta edición especial de Visión 7. Raúl Alfonsín, la palabra que enfrentó al poder. Raúl de la Torre, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y claro que le costó y no le fue fácil esta relación con las corporaciones. Basta recordar que el gobierno de Alfonsín terminó con un golpe de mercado y a lo largo de esos años debió enfrentarlas, las enfrentó, les respondió a las corporaciones que, contrariamente a lo que se dice en estos días, no consensuaron, no hubo un consenso. Esto del hombre de consenso de Alfonsín en realidad fue el hombre de las confrontaciones con estas corporaciones. En muchas de estas confrontaciones terminó perdiendo esas confrontaciones, pero queremos rescatar hoy esa figura, esa historia que está detrás de la relación de muchos que hoy dicen llorar a Alfonsín y tuvieron mucho que ver con ese ataque a esa democracia que recién empezaba a armarse. No olvidemos que veníamos de una dictadura y una democracia que recién empezaba a crearse, a formarse. Democracia no es solamente votar y elegir un presidente. Claro está, nos vamos a meter directamente en los desafíos que ha tenido que sortear con luces y con sombras el expresidente Raúl Alfonsín. A lo largo de esta hora tenemos testimonios, tenemos invitados, pero comencemos por los desafíos de la presidencia que comienza en 1983. A ver. No se definió una agenda de confrontación, se definió una agenda de reformas frente a un país que tenía pactos sociales y corporativos que impedían o bien rescatar las libertades, o bien avanzar en justicia, o bien aplicar criterios de solidaridad. Todos los gestos de Alfonsín lo llevaban a fuertes discusiones con emblemas muy característicos de la historia argentina, la iglesia, la sociedad rural, tenían un fuerte simbolismo. El enfrentamiento más duro fue con el empresariado petrolero nacional, que lo había inventado Martínez de Oz y estaba integrado por Bridas, Astra, Pérez Compán, Plus Petrol, y le habían regalado prácticamente el 15% del mercado, a un precio exorbitante. Entonces, en un país donde no se podía importar porque no había un dólar, donde YPF estaba fundida y endeudada en 100.000 millones de dólares con los bancos internacionales, los tenían bastante apretados y bastante agarrados. No teníamos forma de salir a importar crudo y no comprarles a ellos, porque tampoco podíamos reemplazarle la producción con YPF. Había ciertamente un mapa de confrontaciones previsibles. Si uno va contra la impunidad, estaban las Fuerzas Armadas. Si va a favor de relaciones igualitarias entre el hombre y la mujer, estaba el divorcio. Si va por una ampliación de los niveles de conciencia crítica y la cultura, tiene que reformar el sistema educativo, tiene que modificar las hipótesis de conflicto de la Argentina en el mundo. Es decir, había muy claramente una cantidad de relaciones que tenían que ver, por un lado, con domesticar la impunidad política y por otro lado, con domesticar la impunidad económica que existía en la Argentina. En el caso de la CGT, esto fue en reacción a, por un lado, un intento de atomización del movimiento obrero a través de la ley Mucci, que fue derrotada en el Congreso, y de una política socioeconómica que fue muy dura con los trabajadores. Lo rodearon de la idea de que era un político no crispado, no amante del conflicto. Alfonsín es un amante de los conflictos. Alfonsín, a la vuelta de un viaje en 1985, nos contó a un grupo de periodistas que iba a empezar la parte civil del juicio a las juntas. Esto empezó el 22 de abril de 1985 y terminó el 9 de diciembre de 1985 con 5 de los comandantes de las juntas de gobierno de la dictadura militar condenados, 2 de ellos a cadena perpetua. Los militares veían que los juicios avanzaban y estaban fogoneados además, ¿no? Es decir, fogoneados por el poder económico en sus niveles superiores. El juicio avanzó a pesar de amenazas, retardos, frenos, presión militar. Los militares eran todavía un partido militar que había implosionado, que había reventado por la guerra de Malvinas y por sus propias contradicciones y por la presión de los organismos de derechos humanos, sobre todo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo,
pero todavía era un factor importante al que había que resistir y contra el que había que combatir duramente. Uno no puede hacer análisis de este tipo sin pensar que los beneficiarios del proceso fueron los grandes grupos económicos. Nadie más ganó, ni el pueblo ni los militares, no, ganaron los grupos económicos. Y los grupos económicos eran los petroleros, los banqueros, los grandes industriales. Y esos son los que contribuían de una forma o de otra porque le jugaban a la inflación, por ejemplo, ¿no? Raúl Alfonsín fue condicionado por todo el mundo argentino, salvo por los votantes. Eran los únicos que estaban realmente con el gobierno. No estaban con él el ejército, por supuesto, la iglesia tampoco estaba con él, los empresarios tampoco, y tampoco los medios. Fue una especie de revolución pacífica ciudadana sorprendente, porque nadie pensaba que iba a ganar Alfonsín, salvo unos pocos, entre los que yo me contaba. Todos esos factores confluyeron en contra del gobierno de Alfonsín, que tuvo una política de desafío a todos esos sectores que no siempre concretó. Y en el momento de la réplica a menudo transigió con ellos. Va para adelante, confronta, pelea y al mismo tiempo, por la formación política de Alfonsín, quiere tener a su alcance los instrumentos, las cartas de la conjugación, o digamos de una conciliación, o una de reparación por la vía del consenso. Esas dos cosas es Alfonsín, y quizá esa es la vida misma del ser de la política, es decir, la ruptura y la reparación. No es otra cosa la política, y el modo en que la teoría no crispada, o la idea de la no crispación quiere interpretar a Alfonsín, es una idea injusta hacia Alfonsín e injusta hacia la historia argentina, porque así los problemas argentinos se van a ocultar, no resolver. Bueno, allí estábamos, escuchamos atentamente la palabra de los entrevistados, nos ayudaron de alguna manera a conformar un abanico más que interesante de aquellas cuestiones centrales que conformaron la columna vertebral de la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Allí se nombró la relación del expresidente con la Iglesia, con la CGT, con los militares, con los grupos económicos, con la educación, Raúl. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa de una hora, Pablo, el tema del concepto el consenso y la confrontación, como bien definían algunos de los entrevistados, una confrontación que tenía que ver con la intención de cambiar una realidad, una relación de fuerzas, una distribución del ingreso, y una confrontación que se encontraba con corporaciones que querían defender el status quo. No hay consenso posible, consenso general, si se pretende cambiar ese status quo. Esto es lo que enfrentó Alfonsín, y lo vamos a estar analizando, ¿no? Efectivamente. Bueno, veamos qué ha sucedido con el doctor Alfonsín y su relación con la Iglesia, y qué ha pasado con la educación durante su presidencia. A ver. Había que limpiar de criterios oscurantistas la educación, y había que ganar con educación pública, no dándole al mercado o a instituciones privadas cada vez más. Y eso fue la iniciativa muy profunda, que fracasó del Congreso Pedagógico Nacional. ¿Por qué? Porque hubo una coalición política armada en contra de ese Congreso que le impuso finalmente condiciones y que impidió llegar a una relación, diría yo, de integración creativa. El Congreso Pedagógico fracasó, porque los sectores modernos y seculares no pudieron imponerse, y cuando hablo de imponerse con las ideas, con la persuasión y democráticamente, a los sectores que querían una educación menos moderna, secular, laica, con mayor independencia de la Iglesia respecto de los poderes del Estado. No se ganó en la crítica cultural con el Congreso Pedagógico. De hecho, hubo una muy fuerte movilización de la Iglesia para impedir que esa crítica cultural avanzase. Y vienen a la mente de uno las discusiones sobre los criterios de reproducción sexual, el divorcio, es decir, toda una catarata de, en algunos casos, discursos cavernícolas que en lugar de permitirle a la sociedad reivindicarse con la libertad y con la crítica cultural, parecían tratar de encerrar en el dogmatismo, ¿verdad? La Argentina, cuando el divorcio terminó, cuando el divorcio vincular se aprobó, dejó de ser uno de los menos de 10 países del mundo que todavía no tenían divorcio. El nivel de atraso era muy grande, el nivel de resistencia también fue muy grande. Yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo ese tema, el obispo Ognjenovich